El misil hipersónico ruso Daga destruyó la sede de las Fuerzas Armadas de Ucrania con oficiales y asesores extranjeros. Durante los ataques del 9 de marzo, la sede de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en cuyo territorio se encontraban los asesores militares extranjeros, fue destruida. Por el momento, se sabe que al menos uno de los ataques del misil hipersónico ruso Daga cayó en la sede establecida de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según varias fuentes, estamos hablando del llamado cuartel general en la sombra, donde, además de oficiales ucranianos, también había oficiales extranjeros retirados y asesores militares. Según los recursos de información ucranianos, un total de al menos 6 ataques fueron llevados a cabo por misiles hipersónicos rusos Daga, mientras que, por razones obvias, el ataque no se llevó a cabo contra ningún otro objeto, ya que este último podría ser alcanzado por otros tipos de misiles. Hasta la fecha, las Fuerzas Armadas de Ucrania no han anunciado los objetivos en los que se llevaron a cabo los ataques con armas hipersónicas. Sin embargo, las fuentes informan que uno de esos objetivos era la sede. Al mismo tiempo, se desconoce cuánto personal militar ucraniano y extranjero podría estar en el territorio del cuartel general militar, especialmente porque los ataques con misiles hipersónicos se infligieron después de que se anunciara una alerta aérea en el territorio de Ucrania y, por lo tanto, existe la posibilidad de que nadie pueda permanecer en el cuartel general afectado. La parte rusa tampoco anunció información sobre lo que se convirtió exactamente en el objetivo de los misiles hipersónicos rusos Daga. Rusos, a 1 kilómetro del centro de Bakhmut. Gran Bretaña lamenta avance. Las fuerzas rusas se encuentran a poco más de 1 kilómetro del centro de Bakhmut, la ciudad del este de Ucrania que las tropas de Moscú intentan tomar desde el verano, aseguró ayer el jefe del grupo paramilitar Wagner. La inteligencia británica aseguró por su parte que, aunque la línea del frente se había desplazado en esa devastada ciudad, cualquier avance ruso podía ser un gran desafío. Aunque los observadores dudan de la importancia estratégica de Bakhmut, esta batalla, la más larga desde el inicio de la ofensiva rusa hace más de un año, ha adquirido un valor simbólico, tanto para Ucrania como para Rusia, que quisiera lograr allí una victoria después de varios meses. En un video, el jefe de Wagner, Yevgeny Prigozhin, aseguró que sus fuerzas ya están cerca del centro administrativo de la ciudad. Este es el edificio de la administración municipal, dijo, señalando la construcción desde el tejado de otro edificio. Están a 1 kilómetro y 200 metros, precisó en la grabación difundida por su empresa, Concord. Lo más importante es conseguir la cantidad correcta de munición y avanzar, añadió. Las fuerzas rusas llevan varias semanas intentando rodear esta ciudad de unos 70.000 habitantes antes del conflicto, y lograron cortar varias carreteras importantes para el abastecimiento de las tropas ucranianas. El comandante de las fuerzas terrestres de Ucrania, Oleksandr Syrsky, afirmó que la batalla de Bakhmut ayuda a ganar tiempo para preparar una futura contraofensiva. Los verdaderos héroes son los defensores que cargan con el peso del frente este sobre sus hombros, dijo el responsable, citado por el servicio de prensa del ejército ucraniano. El Ministerio Británico de Defensa informó que en los últimos 4 días, el grupo Wagner tomó el control de la mayoría de la parte este de Bakhmut. Estados Unidos ocupa una porción más grande de Siria de la que Rusia controla en Ucrania.
Estados Unidos ataca con saña la operación rusa en Ucrania, pero los mapas destapan cómo está ocupando una porción más grande de Siria de la que Rusia controla en Ucrania. De esta manera, criticó el doble estándar estadounidense en su cuenta en Twitter Anthony Senkus, profesor de la Universidad de Columbia, Estados Unidos, adjuntando el viernes mapas de las zonas que Estados Unidos y Rusia controlan en Siria y Ucrania, respectivamente. Las tropas estadounidenses y sus milicianos aliados ocupan las vastas zonas del noreste de Siria, región rica en recursos petroleros, bajo la bandera de la lucha contra el grupo terrorista Daesh. La ocupación estadounidense se ha prolongado desde 2014, en violación de la soberanía de Siria, y ha continuado, incluso después de la destrucción del grupo terrorista por las fuerzas sirias, que contaban con el apoyo de Rusia e Irán. Las autoridades sirias han denunciado en reiteradas ocasiones que las fuerzas ocupantes de Estados Unidos apoyan a los grupos terroristas y facilitan el robo de los recursos naturales y activos públicos del país. El Congreso de Estados Unidos rechazó el miércoles por 321 a 103 votos un proyecto de ley que pedía al presidente del país norteamericano, Joe Biden, retirar a las tropas de ocupación estadounidenses de Siria dentro de los próximos 180 días. El proyecto de ley fue presentado en febrero pasado por el legislador republicano del estado de la Florida, Matt Gaetz, quien hizo hincapié en que el Congreso no había autorizado utilizar las fuerzas estadounidenses en operaciones de combate en el territorio sirio. El legislador estadounidense había afirmado que la presencia estadounidense ha servido como una herramienta de reclutamiento para el grupo terrorista Daesh en Siria. Pakistán tiene la intención de proporcionar a Ucrania 44 tanques T-80 UD. Después de la munición, Pakistán decidió proporcionar a Ucrania tanques T-80. Las autoridades pakistaníes informan que están dispuestas a proporcionar a Ucrania casi 1,5 batallones de tanques T-80 UD, que están en buenas condiciones de combate, siempre que Occidente proporcione a Pakistán la asistencia adecuada en el suministro de armas. Aún se desconoce qué tipo de armas pretende recibir Islamabad, sin embargo, si Pakistán realmente transfiere 44 tanques T-80 UD a las Fuerzas Armadas de Ucrania, esto fortalecerá seriamente a las Fuerzas Armadas de Ucrania, especialmente en el contexto del suministro de tanques soviéticos y de estilo occidental por parte de los países europeos. Moscú aún no ha reaccionado a las intenciones de Pakistán de enviar un lote de 44 tanques T-80 a Ucrania, sin embargo, obviamente, esto socavará seriamente las relaciones entre los dos países, ya que hasta hace poco Pakistán, aunque Pakistán apoyó a Ucrania con suministros de municiones, esto se hizo a través de terceros países. Sin embargo, dadas las declaraciones directas de Islamabad, esto conducirá claramente a un grave conflicto político. Los expertos no excluyen que la presión sobre Islamabad pueda ser ejercida por China, que está en relaciones bastante estrechas con Pakistán.